Buenas noches a todos. Iniciamos este día, miércoles 31 de agosto del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Entramos a platicar sobre los sujetos procesales y la jurisdicción, la última clase. Siguiendo con esa línea de los sujetos procesales, prosigo a platicar siempre sobre ese mismo tema, ¿verdad? Para que les quede claro a ustedes. Entiendo que ven la diapositiva, ¿verdad? Los sujetos procesales, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciado, se ve perfecto. Ok, ok. No sé si hay dudas con respecto a esto, ¿verdad? Es importante que ustedes estén participando. La clase anterior Edwin estuvo preguntando y muy interesante porque eso ayuda a demostrar que ustedes están pendientes en la clase, ¿verdad? Por favor, les insto a que sigan preguntando porque esa es la idea de esta clase, ¿verdad? Bueno, Licenciado, buenas noches. Una buenas noches. consulta. Dígame. Fíjese que me quisiera saber si en las cámaras y en los juzgados de familia hay más de un equipo multidisciplinario escrito o solamente hay uno y lo comparten. ¿Cómo es, licenciado, en la práctica? Ok, mire, según la creación de los juzgados de familia, ¿verdad? Y también la creación de los juzgados Lepina, en la práctica cada juzgado tiene equipo multidisciplinario. Estoy hablando de juzgados de primera instancia. ¿Cuáles son los juzgados de primera instancia? Todos los juzgados de familia, todos los juzgados especializados de niñez y adolescencia, ¿sí? Cámaras no tienen equipo multidisciplinario, solamente que como tribunal de segunda instancia, claro está, ¿verdad? Primera instancia nada más tiene. Entonces, ellos, pues, obviamente, siempre hay ¿cómo que se llama? Un educador, un trabajador social, ¿verdad? Y un trabajador social. Un psicólogo. Un psicólogo, perdón, que están ahí. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con ese tema, ¿verdad? Ya de los sujetos procesales, ¿verdad? Había también iniciado a decirles a ustedes, y empiezo aquí nuevamente a retomar ese tema, ¿verdad? Por el hecho de que hay aspectos, ¿verdad? Que hay que traerlos. Recordamos que también los tercerías, ¿verdad? Son importantes, los litisconsorcios, ¿verdad? Son importantes para que se van a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Al desarrollo de las prácticas. ¿Verdad? Aquí como les he puesto una diapositiva, si ustedes ven, los sujetos procesales, esa definición, y siempre ¿cómo que se llama? La doctrina mencionada, que son aquellos que en el proceso jurisdiccional tienen aptitud para realizar actos procesales, ¿verdad? Cualquiera que sea la posición en que ocupen en ¿verdad? Esos son los sujetos procesales, ¿verdad? La doctrina diferencia entre quienes tienen calidad de partes, quienes tienen calidad de terceros e intervenientes. El concepto de sujetos procesales, ¿verdad? Es un tanto genérico, ¿verdad? Pero partimos del hecho de que debe de estimarse quienes tienen la calidad como tal, ¿verdad? Desde la doctrina mayoritaria, ¿verdad? Se ha establecido que parte es quien pide en nombre propio, como se los había establecido. Permítame, quiero poner, esto creo que se le pone. Ahí se los he puesto. Parte es quien pide en nombre propio, ¿verdad? O dentro de la actuación de la voluntad y de la ley frente a otro en el proceso. Y aquí, pues, como se los pongo aquí en la diapositiva, ¿va? Por lo que adquiere la calidad de actor que pretende o de opositor resistente. O sea, actor, obviamente, quien solicita, y el opositor, obviamente, el demandado, la parte demandada, que puede, ¿verdad? Estar en contra de esas peticiones, de esas pretensiones que son planteadas por la parte actora o parte demandante. Sin embargo, igualmente el tercero es definido, ¿verdad? Por la doctrina como aquel que posteriormente se establece, quiero ver aquí, que esto se los puse bueno, ¿quién es el tercero? ¿Va? Y esto pues que según la doctrina lo establece, ¿verdad? Que quién se podría entender, ¿verdad? Como tercero, ¿verdad? Al igual, ¿verdad? Como aquel que con posterioridad al establecimiento de la relación jurídico-procesal llega al proceso, entre otros, adquiriendo en algunos eventos la calidad de parte y en otros la de mera interviniente, ¿verdad? Partes o mero intervinientes,
¿Se acuerdan cuando les estuve hablando de tercero coadyuvante, ¿verdad? Que se alineaba a una de las partes, tercero excluyente cuando no tenía interés de alguna de las partes, ¿verdad? Eso para que tomen en cuenta ustedes, ¿verdad? Que esa situación puede ser cualquiera del tercero. En el caso de los intervinientes, se dice que es aquel que por voluntad propia o forzada llega al proceso con capacidad para realizar actos procesales de parte, como lo que la confusión que se puede tornar, que puede llegar, porque puede ser interviniente, porque le puede afectar alguna situación de la decisión que le puede ocasionar, en este caso, ¿verdad? La sentencia. Les ponía yo el caso también de las uniones no matrimoniales. Las uniones no matrimoniales generalmente se promueven, y esto conforme al 118 del Código de Familia, 126 de la Ley Procesal de Familia contra la persona, contra la sucesión del causante. Cuando hablo de esto, ¿por qué? Porque se trata de declarar judicialmente la convivencia que se tuvo entre dos personas de sexo opuesto, es decir, hombre y mujer. Pero a partir de esa situación de hombre o mujer, se solicita esa declaratoria a partir de una ruptura, y esa ruptura a partir de cuándo se da, a partir de que se hayan separado los convivientes o a partir que haya fallecido uno de los convivientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí uno de los convivientes va a querer hacer valer alguno de los derechos, ¿verdad? Y si ustedes leen el 118 en adelante, está también la protección de la vivienda familiar, está aspecto también de sucesión, etcétera, ¿verdad? Pero dentro de ese supuesto, ¿verdad? Que puede intervenir, sabemos que parte del que uno de los convivientes o uno de los elementos que se deben de tener o se deben de demostrar dentro del proceso de unión no matrimonial, ¿verdad? Es que la persona esté con ¿verdad? Uno de los convivientes, sea hombre o mujer, esté con otro, ¿verdad? De su sexo opuesto, ¿verdad? Y que haya entablado esa convivencia. En la práctica, ustedes saben que por el machismo que vivimos en nuestro país, un hombre puede tener varias convivencias, ¿verdad? Y se da sobre todo gentes que tienen trabajos de manera largo, ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, que haya sido una persona que trabaje como trailero, que se toca que desplazar de un lugar a otro, ¿verdad? Y por ende, como convive en lugares, imaginémonos que venga de Oriente para Occidente, ¿verdad? Entonces, con su conviviente no está todo el tiempo, pero, ¿verdad? Pero se sabe que es la pareja de X persona. Entonces, acá el común es que se da una misma, y sobre todo por el machismo que nosotros vivimos, que una misma persona tenga varias convivientes, es decir, un hombre con varias mujeres, ¿verdad? Y cuando se está alegando una declaratoria judicial de unión no matrimonial, perdón, cualquiera que pueda afectar la sentencia que se puede dictar es cualquier otra conviviente que haya tenido, ¿verdad? Entonces, para que me comprendan en ese sentido, ¿verdad? Un interviniente puede ser, no le interesa que se declare la convivencia entre uno u otro también, ¿verdad? Porque el hecho es que en ese caso viene, ¿verdad? Lo que le interesa es que se le declare a ella, ¿verdad? A una de las convivientes, no a quien lo ha alegado, ¿sí? Para que me explico, para que comprendan, ¿verdad? Entonces, en esos casos pueden establecerse en esa convivencia, ¿verdad? Y es entonces que determina con claridad y ojalá con sencillez, pues, la connotación de cada uno de esos términos, que incluso, pues, delimitan teóricamente sus alcances para concluir que son aspectos de una misma institución, es decir, los sujetos procesales, y que su tratamiento diferenciado solo se justifica por didáctica, y aunque al final, como siempre, la confusión sea manifiesta, para entender como terceros, ¿verdad? Y como intervinientes, ¿verdad? En la práctica también debemos de establecer, sobre todo, partes que debemos de entender por ellos, ¿verdad? Como partes procesales a partir de ese supuesto, ¿verdad? Que, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso. Estoy hablando general, ¿verdad? De un proceso. Aunque aquí, en materia de familia, solo son, ¿verdad? En situaciones de familia, obviamente, ¿verdad? Padre, madre, ¿verdad? Hijo o hija,
pero también pueden pasar situaciones como las que les ponía yo a ustedes para la protección de la vivienda familiar, ¿verdad? Que puede venir una institución financiera X que está a favor de ella una hipoteca y que perfectamente quiere venir, ¿verdad? A establecerse sobre esta porque es el patrimonio que se otorgó un crédito a favor de este cónyuge. ¿Para qué? Para obtener una casa, pero este cónyuge no pagó su casa, ¿me explico? Entonces ahí pueden haber una situación, pero por eso digo, en partes debemos de entender que toda persona natural o jurídica que puede ser parte en un proceso, aunque no se define propiamente, al menos la ley para establecerlo, para determinarlo como tal, pues, pero de acuerdo al sector de la doctrina, parte es quien pide a nombre propio o en nombre de otro la actuación de la voluntad de la ley, ¿verdad? Frente a otro, obviamente por medio del proceso, por medio de diligencias, ¿verdad? Si es que nos estamos tratando de situaciones de diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que cuando ya les he explicado diligencias de jurisdicción voluntaria, no hay contención de partes, pero sí hay partes dentro de ella, ¿verdad? Okay, tal concepto se debe mirar solo al interior del proceso. Se habla entonces de parte demandante cuando estamos hablando de procesos contenciosos y parte demandada. Esto pues que significaría, ¿verdad? Que solo serán partes aquellos que en todo caso, ¿verdad? Entre los cuales se establece o se constituye, ¿verdad? La relación jurídico-procesal compleja que puede haber, ¿verdad? A partir de la notificación, ¿verdad? De la primera providencia integradora del contradictorio, es decir, el carácter formal o procesal que se debe establecer, que generalmente estas situaciones se da con la admisión de la demanda, sin importar que el actor sea o no titular del derecho material debatido y que el opositor igualmente sea de eso, pues como titular pasivo digamos, del derecho o de la relación. Siempre en el ejemplo de unión no matrimonial, ustedes saben, y como lo que les puse, ¿verdad? Que puede haber un hombre que generalmente, bueno, un mismo hombre tuvo varias convivencias, ¿verdad? Y entonces acá se hace a partir de la ruptura. Pero acá también hay que ver, ¿verdad? Si realmente son partes procesales, ¿verdad? A nivel de jurisprudencia en materia de familia, se ha dicho de los presuntos herederos quienes se tienen que demandar, y no obstante que se tienen que demandar, hay otro sector de la doctrina que se ha dicho que realmente tienen que ser herederos declarados. Por mucho tiempo, como les dije, esto a partir de jurisprudencia se dijo a personas que sean presuntos herederos, es decir, llamados a suceder, como lo dice el 988 del Código Civil. Sin embargo, por jurisprudencia, a partir, tomando en cuenta el artículo 126 de la Ley Procesal de Familia, y por la Sala de lo Civil y por la Cámara Lepina, se ha dicho de que quien tiene que ser emplazado en este tipo de casos solo son a los herederos y a cualquier persona que les puede perjudicar la sentencia que se dicte, ¿sí? Por eso es que estoy hablando que tiene que ser, verificarse el titular pasivo de dicho derecho, ¿verdad? En la relación. Y lo importante, ¿verdad? Es que se persigan decisiones judiciales de fondo estimatorias. ¿Para qué? O en todo caso desestimatoria, ¿verdad? De la pretensión invocada o del lado de la ejecución forzada, ¿verdad? Esto pues del derecho, ¿verdad? Cierto insatisfecho, ¿verdad? Que puede haber en situaciones para una petición. Sin embargo, desde el punto de vista material, el concepto de parte hace referencia a aquellas que reclaman y debaten como suya, ¿verdad? Y que siendo eso efectivamente los titulares de la relación jurídico sustancial, es decir, quién alega mejor derecho para pedir una situación, ¿verdad? Ante los tribunales, es decir, yo alego un derecho y lo llevo ante los tribunales y por ende soy parte porque a mí es un derecho que yo quiero invocar y que sea reconocido por el juzgador, ¿verdad? Pero a su vez la doctrina distingue entre lo que puede denominarse sujetos de litigio y sujetos del proceso, que algunos prefieren llamar sujetos de procesos procesales en vez de partes, porque es a partir de esa situación que se ha establecido, ¿verdad? Que sujetos de partes, ¿verdad? Que pueden determinarse, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Que a partir de esa situación, de ese, de,
que podemos tomar pues como sujetos procesales, que son, aparte de lo que tomamos en cuenta, que son aquellos que hacen el proceso, y sujetos litigiosos, ¿verdad? Que son que reclaman la tutela judicial a uno en un sentido y otro, pues, o apelando a una vieja definición, ¿verdad? Que los denomina como sujetos litigiosos por sí, ¿verdad? O que son quienes padecen el proceso, ¿verdad? No es raro entonces encontrarnos, ¿verdad? En algunas que se identifican al sujeto de litigio como la parte en sentido material y el sujeto procesal en parte en sentido formal, ¿verdad? Esto para tomarlo así como lo ven en la diapositiva, ¿verdad? Todo a su vez dependiendo de la posición que ocupen en el proceso. Si es una posición pasiva, que será sujeto litigioso; si es una posición activa, será sujeto procesal. Lo anterior incluso, pues, significa desde esa concepción que los sujetos litigiosos son juzgados y los sujetos procesales ayudan a juzgar y a realizar actos procesales, ¿verdad? Por eso podemos decir quiénes son sujetos procesales, y para eso podemos definir, ¿verdad?, que quiénes son los sujetos procesales a partir de clasificaciones que pueden haber, ¿verdad? A partir de lo que dice la doctrina, ¿verdad? Que parte menciona que son sujetos procesales todos los intervinientes en el proceso, todos los que se hacen en el proceso o todos los que intervienen, ¿verdad? Por ejemplo, el juez, el actor, o sea, parte demandante; el opositor, parte demandada; el tercero, ¿verdad? Cuando existe los personas que intervienen, ¿verdad? Los actores, bueno, incluso algunas, ¿cómo se llama? Legislaciones establecen que son incluso hasta el Ministerio Público. En nuestro caso, ya les había dicho a ustedes, cuando es cuestiones de nulidad de matrimonio, incluso hasta la Fiscalía se establece. Esto en el 90 del Código Civil y siguientes se establecen, ¿verdad?, que se pueden intervenir y que los tiene como sujetos procesales. Estos sujetos procesales, por una relación dinámica y dialéctica, que son a su vez los sujetos de litigio o sujetos en todo caso, ¿verdad?, litigiosos, que digamos que prescindían del juez, pues, que es el que se encarga de tomar la decisión judicial, ¿verdad?, reclamada. Sin embargo, y esto así debemos de decir, ¿verdad?, solo los que son juzgados o sujetos de juicio son los verdaderos sujetos litigiosos. O sea, solo los que entran, los que se establecen como tal, ¿va?, con los que la parte en sentido procesal puede entenderse como aquella que en el proceso reclama tutela judicial, ¿verdad?, o actuación de la ley en su propio interés y nunca el interés del otro. Es decir, que obviamente yo lo estoy alegando, pero no es por el interés de la contraparte, ¿verdad? O sea, por eso estoy diciendo, y siendo irrelevante que contengan o no del derecho material o sustancial invocado al momento de lanzar la pretensión, o que en el proceso se actúe para ayudar a otro a la obtención de su pretensión, o simplemente, ¿verdad?, que proteja sus derechos reclamando por otros entre sí, ¿verdad? Esto para entenderlo, porque estamos hablando de un proceso contencioso. Si nos ponemos a hablar de diligencias de jurisdicción voluntaria como divorcio por mutuo consentimiento, obviamente las partes, por la autonomía de la voluntad, porque ellos han querido resolver su decisión, llegan de manera conjunta ante el juez. ¿Para qué? Para que les haga valer, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando que ellos están de acuerdo, ellos resuelven la situación y lo único que piden es que el juez venga y le resuelvan a su favor, ¿verdad? Una situación que en materia, en diligencias de jurisdicción voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento, solo se establece que sea, que el juez los homologue, ¿verdad? En algunas incluso oportunidades hablan de litigio, la relación litigiosa o sujeto litigioso, que implica incluso que existan titularidades de la relación sustancial, pero solo para fuera del proceso, pues porque en el proceso, digamos, no es necesario ser titular de dicha relación, y esto pues que toda vez que en el proceso pueda darse entre personas que no tienen ninguna relación de tipo sustancial o material, y por cuanto pues para ejercer el derecho de la acción no se necesita estar legitimado en la causa ni tener interés para obrar, ¿verdad? Cuando hablo legitimado, incluso pues hay aspectos también, ¿verdad?,
como por ejemplo la declaratoria de herederos, ¿verdad? Que se establece para, como la que le estaba diciendo en unión matrimonial, como le estaba diciendo en declaración judicial de paternidad incluso, ¿verdad? Que lo establece en su disposición que debe estar en 150 del Código de Familia, que puede o tiene que estar establecido para promoverse, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ahora bien, hay clasificaciones por parte de parte, ¿verdad? Aquí se las he agrupado a ustedes en la diapositiva. Pueden haber clasificaciones como partes directas e indirectas, ¿verdad? ¿Logran ver la diapositiva? ¿Logran ver la diapositiva, todo eso? Vale, partes directas. Vale, pueden haber en esta clasificación partes directas, como lo ven aquí en la diapositiva, partes directas e indirectas, parte singular y parte plural, parte originaria o principal y parte secundaria, accesorias o subordinadas. Esto pues para establecerse, ¿verdad? De ellas, pero ya acá la clasificación propia que se establece para cada uno, ¿verdad? Y aquí se las he agrupado a ustedes. Si ustedes se fijan en la diapositiva, ¿verdad? Partes directas son aquellas entre las cuales se traba o se constituye la relación jurídico-procesal compleja, ¿verdad? ¿Ante quién? Aquellas entre las que de acuerdo con la normativa procesal habrá de transcurrir en esa serie o secuencia pues, de actos coordinados y proyectados hacia la decisión final o hacia la sentencia, ¿verdad? ¿A quién se exige? En un divorcio, ¿verdad? Obviamente se exige uno de los cónyuges al otro cónyuge. ¿Para qué? Para que se determine una de las causales. ¿Cuáles? Una de las causales que establece el artículo 106 del Código de Familia. ¿Y cuáles son esas? Por mutuo consentimiento, por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, por ser vida intolerable en común entre los cónyuges, ¿verdad? Esas son las tres causales para pedir la nulidad del matrimonio. En estricto sentido, las partes directas no serán sino, ¿verdad? El actor, estamos hablando demandante, ¿verdad? O parte actora o demandante, ¿verdad? Y el opositor, como antes se lo había dicho, demandado. En partes indirectas, ¿verdad? En sentido más amplio, serían los demás intervinientes en el proceso. Esas personas que les puedan integrar y sobre todo el ejemplo que se les puse de la unión matrimonial, cualquier otra conviviente que pueda establecer, cualquier persona que pueda tener interés, un hijo o hija. ¿Se acuerdan que les dije también que para declarar una convivencia, uno de los hijos también puede perfectamente le interesa que se declare? ¿Por qué? Por la presunción de que en esa convivencia fue que él nació, ¿verdad? ¿Por qué? Para que sea puesto, se le consigne el apellido paterno, ¿verdad? Que esa puede ir en esa línea, y esto lo establece el artículo 124 del Código Familia, ¿verdad? Eso para establecerlo. En el sentido estricto, solo serán aquellos que ocupen el lugar incluso pues, de la parte directa por un acto voluntario de la parte o por autorización legal, acto entre vivos o interés de otro, pero o por un hecho procesal, esto ya sea por muerte procesal, porque van a ver ustedes también que incluso en materia de familia, el artículo 18 de la Ley Procesal de Familia habla de la sucesión procesal, es decir, cuando ya se ha entablado la demanda, también tiene que seguirse o sea, no se cierra el caso como podría ser en penal, que en penal, ¿a partir de qué? Porque el delito quien lo cometió es la persona, se cierra el proceso porque ya no hay que sancionarlo, ya falleció, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que tiene que darle un trámite a la pretensión. ¿Quién lo van a retomar? Los sucesores de esta persona, ¿verdad? Por eso es que como en el caso de la sucesión, ¿verdad? Y de la sustitución procesal, ¿verdad? Ahora bien, en síntesis, todo aquel que por ministerio de ley o por voluntad que quiera, ¿verdad? O deba o en todo caso tenga que intervenir en el proceso, entre otros, ¿verdad? Que percibe, tienen calidad de parte directa, es parte indirecta. Eso debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? En la mayoría de los casos, las partes acuden directamente al proceso, esto por sí o por medio de apoderados, y permanecen durante todo el transcurso del proceso, cuando ello no es posible, y entonces estamos frente a la figura de la sucesión procesal, ¿verdad? Que es la regulada en el artículo 18 de la Ley Procesal de Familia, que ahí se los había mencionado, ¿verdad?
La sucesión procesal ocurre en eventos de desaparición o extinción de la persona que venía ocupando la posición de parte, es decir, parte demandante, parte demandada, ¿verdad? Extinción de la persona jurídica, incluso por adquisición o traspaso, ¿verdad? De sus derechos y obligaciones o cuando adquiere solo derechos de la cosa litigiosa. Digamos, cuando estamos una subrogación, aunque aquí no estamos en materia de familia, en materia civil, podemos decir que sí puede haber, ¿verdad? Pero en materia de familia habría que analizarse si hay una subrogación en la cual podía ocupar el lugar de otra relación procesal, ¿verdad? Que por subrogación, esto creo que ustedes ya vieron obligaciones, ¿verdad? Que en obligaciones cuando se ve en esa subrogación es retomar, una persona puede llegar a retomar, ¿verdad? Esa obligación a partir de esa subrogación que puede haber, ¿verdad? Aquí en materia de familia, aspectos tampoco como, bueno, cuando son declaraciones judiciales de paternidad, ¿verdad? Que obviamente en su mayoría de veces son a partir que el interés familiar también es un interés patrimonial, es decir, los hijos, lejos de que sean integrantes de la familia, también tienen ese interés por la sucesión, por lo que les ha dejado su progenitor, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que pueden Licenciado, establecerse disculpe. para esa sustitución procesal, ¿verdad? Sí, dígame. ¿Qué significa subrogación? Subrogación, dijo, ¿verdad? Sí, subrogación. ¿Qué significa subrogación? Disculpe. Por eso le estaba explicando. Entiendo yo que ustedes ya vieron obligaciones a estas alturas bueno, en el curso, en su aprendizaje de la licenciatura en ciencias jurídicas, ¿verdad? Subrogación en obligaciones es tomar o posicionarse, ¿verdad? A partir de las obligaciones. En este caso, cuando habla el Código Civil de subrogar, es que llega a ponerse como que, digamos, esta era la persona quien es obligada a hacer X obligación, ¿verdad? Pero como falleció por alguna A o B circunstancia, viene otro y toma este puesto de él, ¿sí? Eso subrogado en las obligaciones, ¿verdad? Lo mismo estamos hablando de la sucesión procesal. A partir de los hechos que se están alegando, a partir de esa sucesión procesal, porque recordamos que sucesiones, ¿verdad? Todas las partes que retoman o que aceptan herencia, generalmente es por beneficio de inventario. Cuando hablamos de beneficio de inventario, estamos hablando de que las personas solamente se fijan a partir de las obligaciones que tenía el causante, que no va más allá de sus obligaciones, ¿sí? Por eso se pone en beneficio de inventario. Pero a partir de eso es lo que yo me estoy refiriendo de la subrogación. Se comprende, Edwin Alvarado, Edwin, ¿verdad? Alvarado. Sí, se comprende. Ok. Entonces, a partir de eso es que les digo que esa es una situación que puede establecerse, ¿verdad? Eh, Esto de la sucesión procesal, aunque la propia norma es en apariencia una contradicción, sí, dígame. Y un ejemplo práctico de una subrogación, ¿cómo podría ser? Así damos un caso ya. Les he dado el ejemplo, la declaratoria judicial de paternidad, ¿verdad? La declaración judicial de paternidad, estamos hablando que el objeto de ese proceso es que, en virtud de que no ha sido reconocido el hijo, ¿verdad? El hijo no fue reconocido por su padre. Recordemos, bueno, a esto a partir de que debemos de entender que el reconocimiento se puede dar por ministerio de ley. Cuando estamos hablando que es ministerio de ley es porque están casados, porque se declaró una convivencia, ¿sí? Se establece que es hijo, ¿verdad? De X persona, en este caso del marido, como dice la ley, o del conviviente, como igual lo dice la ley, ¿verdad? Si nació en esos periodos, eso es ministerio de ley. Por reconocimiento voluntario es que el padre lo reconoce de manera voluntaria porque externa que es el padre de X hijo, ¿verdad? Y tres, por declaración judicial de paternidad, es decir, que las partes llegan ante el juez de familia y solicitan, mediante un proceso, un trámite de un proceso judicial de paternidad, claro está, ¿verdad? Que él, en virtud de la omisión que hizo su padre de declarar, de reconocerlo voluntariamente, pues, o porque no estuvo casado con su madre, que el juez lo declare, claro, con la prueba respectiva, ¿verdad? Entonces,
cuando estamos hablando de la sucesión procesal o en todo caso subrogación, ¿verdad? De las obligaciones, porque partimos del hecho de que incluso cuando se ha seguido un proceso de declaración judicial es porque el progenitor nunca reconoció al hijo, y entonces hay pretensiones conexas o obligaciones por parte del progenitor que omitió reconocer a su hijo. ¿Cuáles son esas? La ley establece en el 149 y 150 del Código de Familia el daño moral, daño material. Esto en relación, ¿verdad?, la Constitución, que habla del inciso último del artículo 2, ¿verdad? Entonces, obviamente, su omisión a reconocer su hijo es que lleva una sanción procesal, ¿verdad? ¿Que cuál es? El daño moral, el daño material, ¿verdad? Entonces, en esa situación, en esa índole, hola, 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 ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, licenciado. Que se me cerró todo, esta computadora, por Dios. Bueno, entonces partiendo de ese supuesto, entonces ahí hay obligaciones. Imagínense que yo como hijo, yo Giovanni Villalobos, como hijo vengo y promuevo un proceso proceso contencioso, claro está, ¿verdad? La declaración judicial de paternidad es proceso contencioso. Yo promuevo proceso contencioso de declaración judicial de paternidad, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra mi padre, ¿sí? Imaginémonos que mi padre fallece en el transcurso del proceso. Mi supuesto padre, porque ahí no es mi padre legalmente, ¿va? Porque no ha sido declarado. Mi supuesto padre, a que yo digo que es mi padre, o a que a mí me han dicho que es mi padre, ¿sí? Entonces él fallece. Ahí donde yo les digo a ustedes, mi interés son dos. Uno, interés familiar. ¿Para qué? Para integrar la familia de mi padre, para ser parte integrante de la familia de mi padre, para llevar mi apellido de mi padre, ¿sí? Dos, interés patrimonial. Cuando hablo del interés patrimonial, tengo interés para, ¿cómo se llama? Ser parte de la sucesión de mi padre, ¿sí? Porque mi padre tiene tantos bienes y como yo no figuro como hijo y no dejo testamento, la ley en el 988 del Código Civil me establece que debo de ser hijo reconocido, ¿verdad? Entonces, obviamente, porque si no tengo filiación paterna, no tengo legitimación activa para promover la diligencia de sucesión, ¿verdad? Declaratoria judicial de herederos, pues. Ahora bien, y vuelvo y repito, en estos casos la ley establece sobre todo la declaratoria judicial de paternidad, ¿verdad? Que debe hacerse ante el padre o ante las personas que representan la sucesión dejada por mí, en este caso que yo estoy poniendo de mi padre, ¿verdad? Pero imaginémonos que yo lo promoví ante mi padre, que estaba vivo, pero en el transcurso del proceso mi padre falleció, ¿verdad? Y hay herederos, ¿verdad? Quienes también están interesados, herederos declarados estoy hablando, ¿verdad? Están interesados en que yo no sea declarado hijo de mi papá, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos van a suceder, ¿verdad? Van a retomar ser parte en ese proceso. Se logra comprender, y sobre todo Edwin Alvarado. Licenciado, una pregunta. Ahí los subrogantes, ¿quiénes son? ¿Sería los interesados? Los que toman el lugar del padre, para que están interesados en que no se le reconozca al hijo. Vaya, recordemos por las obligaciones, ¿verdad? Tal vez quizás la sucesión, cuando estoy hablando de sucesión, estoy hablando que van a llegar a ser parte. ¿Quiénes? Quienes se declararon herederos, ¿sí? Ellos van a llegar a suceder ¿a quién? A mi padre, porque yo a él lo demandé, ¿sí? Ahora bien. Está bien, gracias. Ok, esa es la sucesión, pero cuando hablo de los subrogados, también por las obligaciones, ¿verdad? A partir de la conducta de mi padre, que no me reconoció a mí,
¿verdad? Él también tiene una pena. ¿Cuál pena? El daño moral, porque la conducta fue de mi padre, no de no de mis, ¿qué? Hermanos o de quienes aceptaron herencia de la masa sucesoral de mi padre, ¿me explico? Entonces, estas personas, ¿verdad?, llegan a subrogarse a partir de las obligaciones que se adquirieron por acciones de mi padre. ¿Se logra comprender, señorita Juárez o alumna Juárez, Reina? Sí, yo ya le entendí, gracias. Ok, bueno, me gusta que estén pendientes en la clase porque así ustedes van a ir aprendiendo. Estos son temas bien complicados, ¿verdad? Pero si uno se le presta atención, puede perfectamente retomarlo, ¿verdad? Pero bueno, a partir de esta situación, pues como les repetía, ¿verdad?, pueden establecerse en eso, ¿verdad?, en la subrogación, ¿verdad?, pero también a partir de la sucesión procesal, ¿verdad?, retomar, ¿verdad?, parte de las partes, ¿verdad?, o sea, quién es uno y quién es otro, ¿verdad? Asimismo, también se habla de parte singular y parte plural, ¿verdad?, que se establece parte singular y parte plural que se puede establecer, ¿verdad? Cuando hablamos de parte singular, cuando está constituida, ¿verdad?, solo por una persona natural o jurídica, ya que se trata de actor u opositor, ¿verdad? Eso para parte singular. Cuando estamos hablando de parte plural, cuando está constituida por dos o más personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Se habla incluso pues de parte plural por activa, ¿verdad?, cuando son varios los actores o demandantes, y parte plural o por pasiva cuando son varios los demandados o opositor. Igualmente de parte plural por coordinación y haciendo referencia a los litisconsortes de parte plural, ¿verdad?, haciendo referencia incluso a los coadyuvantes adhesivos, ¿verdad?, que puede haber. Entonces, acá es que debo tomar en cuenta, o deben de tomar en cuenta quiénes se deben especificar como parte singular y parte plural, ¿verdad? ¿Se comprende esta situación? ¿Se comprende? ¿Me comprenden cuando estoy hablando de parte singular y parte plural? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciada. Ok. Eso, también hay otra clasificación, partes originarias o principales, partes secundarias, accesorias o subordinadas, ¿verdad? En este caso, cuando estamos originarias o principales, ¿verdad?, no son sino demandantes y demandados. Cuando hablamos de partes originarias o principales, hay que decir que el concepto de parte supone necesariamente una demanda. Sin demanda no se puede hablar de partes, pues, y la demanda inicial es la que nos indica, digamos, en principio, quiénes son las partes. Es decir, yo debo de pensar quién o quiénes son las partes, ¿verdad? Nos establece esa dualidad de parte. La demanda nos dice quién es el demandante y al dirigirse frente al otro, pues, contra quién se pretende, y nos indica quién es el demandado y aquellos entre quienes se constituye la relación jurídico-procesal y que compleja que quienes se pretenden ser parte original o principal, ¿verdad? Es decir, como el caso típico en esto es alimentos, se los decía yo a ustedes por pluralidad, ¿verdad? Les decía en su caso, cuando hay, imaginémonos, 5 hijos que le están pidiendo alimentos a su papá, ¿verdad? Obviamente aquí hay una pluralidad, en este caso, de hijos frente a uno de sus progenitores que les piden alimentos, pero pueden haber también situaciones que los 5 hijos les pidan a ambos, o sea, es decir, a padre y madre, por esa situación, ¿verdad? También partes secundarias, ¿verdad?, accesorias o subordinadas, son todas aquellas que con posterioridad a la constitución de la relación jurídico-procesal intervienen en el proceso. Esto como se los pongo aquí en la diapositiva, pudiendo diferenciarse en intervinientes, terceros, tercería y coadyuvantes, ¿verdad? Aquí pues debemos de entender, ¿verdad?, que son partes de aquellos entre los que se constituyen esa relación jurídico-procesal. Incluso pues se debe entender también como intervinientes a quienes llegan con posterioridad a la constitución de esa relación,
¿verdad? Jurídico procesal, y son terceros quienes llegan al proceso, entre otros. Aquí también podemos hablar de tercería, es que quienes desplazan a las partes o a la parte o las partes, pues, y que son coadyuvantes quienes colaboren a la parte, ¿verdad? O sea, hablo de coadyuvantes, recordemos lo que le había explicado antes, ¿va? Hablo de coadyuvantes cuando una de estos terceros se alinea a cualquiera de las partes, y el excluyente, ¿verdad? Cuando se, valga la redundancia, esta misma palabra lo especifica, cuando se excluye del interés o del objetivo que se quiere pretender en el proceso. Ahora bien, partes necesarias y partes voluntarias también se pueden establecer, ¿verdad? ¿Se comprende lo que voy explicando? Sí, licenciado. Sí, Ok. licenciado. Ahora bien, cuando hablo de partes necesarias y partes voluntarias, debemos de entender que partes necesarias son aquellas sin las cuales no es posible dictar sentencia, sino que están todos los que son o no son todos los que están, ¿verdad? La sentencia que se dicte es violatoria del debido proceso, es decir, no respetó el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, es decir, que se estableció en contra de todos los demandados, ¿verdad? Y se exige la perfecta integración del contradictorio, bien por activo o bien por pasiva, y es el típico caso de pluralidad de partes necesarias que pueden haber, ¿verdad? Aquí vamos a ver los litisconsorcios que se pueden establecer, ¿verdad? A partir de situaciones, ¿verdad? También las voluntarias, ¿verdad? Que son aquellas que si quieren pueden estar en el proceso o que por economía procesal les conviene estar en el proceso, ¿verdad? Lo que estoy hablando es a partir de lo que se establece, ¿verdad? Del 15 en adelante de los litisconsorcios. Cuando pueden o no quieren estar, se pueden dictar sentencias perfectamente sin la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque solo se requiere la presencia de las partes necesarias, no de la voluntaria, ¿verdad? Ya les decía yo en el caso del típico de las uniones no matrimoniales, sobre todo cuando un mismo señor tuvo varias convivencias, ¿verdad? No necesariamente puede establecerse también, ¿verdad? No es necesario entablarse incluso hasta con la otra conviviente. ¿Por qué? Porque la otra conviviente puede entablarla por separado el proceso y sustanciarse. Claro que se pueden acumular, pero eso es otro punto, ¿verdad? Que podemos hablar, pero en puridad, pues, para que se le dé trámite al proceso, ¿verdad? Solo estamos hablando de las necesarias, ¿verdad? En este que se requiere la presencia, ¿verdad? De las partes en este caso, ¿verdad? Cuando se deben de estar en el proceso, no, por ejemplo, de estar dentro del proceso y no están en algunos, sostienen que se convierten en partes necesarias, ¿verdad? E incluso que al no estar, no se pueden dictar sentencias, que no se puede incluso dar términos al proceso en forma legal sin que ésta sea violatoria al debido proceso. Porque, porque se puede promover el proceso, ¿verdad? Por aparte de lo que les decía, como la unión no matrimonial. Y eso no es del todo cierto, incluso porque si los citados no comparecen al proceso, pueden terminar, ¿verdad? Válidamente sin la presencia y correrán con las consecuencias de no ejercer su derecho una vez citados, como es en el caso, ¿verdad? De citarlo y sobre todo en la acumulación, les digo, de procesos, ¿verdad? Que lo entablan posteriormente y después se pueden acumular como las convivencias, ¿verdad? En el caso que si el tercero no comparece después de haber sido citado, el proceso sigue adelante y en ese caso, ¿verdad? Perderá la garantía hipotecaria. Si es un caso de situaciones como por ejemplo la protección de la vivienda familiar, como les dije a ustedes, ¿verdad? Que en el caso de ¿cómo que se llama? De instituciones financieras que está a favor de ellos la garantía, ¿verdad? Por esa razón es que llega el tercero, ¿verdad? Porque cuando incluso se remata, porque aquí la situación de la protección de la vivienda familiar también se trata cuando hay situación de alimentos, cuando se debe y se tiene que ejecutar, también necesariamente se hace el remate para estos bienes, ¿verdad? Pero también pueden integrarse en este caso, ¿verdad? Esos terceros. Cuando hablamos de parte necesaria y parte voluntaria, se está haciendo referencia a litisconsorcios, terceros y a las tercerías. La doctrina diferencia entre partes, ¿verdad? Litisconsortes,
terceros y tercerías, porque así lo establece la doctrina, ¿verdad? Aunque nuestra ley procesal de familia, ¿verdad? Incluso habla de los terceros, ¿verdad? Y de tercerías para determinarlo, ¿verdad? Pero ¿quién es parte? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es el que pide a nombre propio y el interés propio frente a otro, ¿va? O por quién se pide, por lo tanto, incluso va, quien pide es el actor y frente a quien se pide es el opositor, ¿verdad? Eso para tomarlo en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes son los litis consortes? Cuando hablamos de litis consortes debemos de establecerlo, ¿verdad? Que son aquellos que concurren mancomunadamente al proceso. Se habla de litisconsorcio por activo y por pasivo, ¿verdad? Que ese, cuando hablamos mancomunado, es decir, que llegan a ¿cómo que se llama? A integrar, ¿verdad? El proceso, porque de manera en conjunto se establece, ¿verdad? Por ejemplo, el litisconsorcio pasivo es una parte plural por activa, ¿verdad? Como le puse el ejemplo de los hijos frente a sus padres, ¿verdad? Entonces, cuando varios forman parte demandante, ¿verdad? Eso para litisconsorcio activa. Cuando estamos hablando de litisconsorcio pasivo, es una parte plural por pasiva, ¿verdad? Cuando varias personas naturales o jurídicas forman parte demandada. ¿Verdad? En este caso también les puse en el elemento donde el 248 del Código de Familia establece una pluralidad de quienes pueden exigírsele alimentos. Y allí incluso podemos decir a los progenitores, ¿verdad? A ambos padres se les puede pedir por parte de sus hijos alimentos. Entonces aquí estamos hablando de una pluralidad por pasiva. Ahora bien, ¿quiénes podemos entender? ¿Quiénes podemos entender por proceso, por terceros, ¿verdad? Y vuelvo, o sea, aquí son aquellos que son posteriores a la relación jurídico-procesal, esto pues constituidos entre otros que llegan al proceso. ¿Y quiénes serían entonces las tercerías? Cuando hablamos de tercerías, ¿verdad? Aquí se los he puesto en la diapositiva, ¿verdad? Aquellas que llegan al proceso para excluir a las partes o una de las partes. Se habla de tercería siempre, ¿verdad? Si se excluye solo a una parte y tercería, ¿verdad? Si se excluye a las dos partes, el excluyente, ¿verdad? Si se excluye a las dos partes del mismo tiempo, ¿verdad? O sea, lo determinado, ¿verdad? Entonces, tercero coadyuvante, tercero excluyente, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar en cuenta esa, ¿verdad? Las partes permanentes y partes transitorias, que también lo he puesto acá, ¿verdad? En las diapositivas, cuando hablamos de esa, de partes permanentes, ¿verdad? Y como lo ven aquí ustedes también, son aquellas que están desde la constitución de la relación jurídico procesal compleja hasta la sentencia definitiva, es decir, aquellos que actúan durante todo el transcurso del proceso. Eso es los permanentes. Los transitorios son aquellos que en el proceso actúan solo por posterioridad a la iniciación formal del proceso o solo parte algún tramo o trayecto del mismo, ¿verdad? Eso se los he puesto acá para que ustedes puedan ver en la diapositiva, ¿verdad? Desde un punto de vista simple incluso, ¿va? Las partes transitorias no son más que terceros, ¿verdad? Que pueden ser tercero coadyuvante, que aquellos que ayudan a una de las partes, como se los dije antes, ¿verdad? Tercero excluyente, aquellos que llegan al proceso no más por un aspecto esencial o fundamental para ellos y accesorio al proceso principal, ¿va? Pero una vez decidido su asunto o terminado el incidente, salen del proceso. Es decir, no les interesa más la discusión del proceso, pero sí les interesa un aspecto, una parte, como les decía también, el proceso de protección de la vivienda familiar, ¿verdad? Que pueden haber. Incluso en los divorcios, como también se ve para la disolución del régimen patrimonial, y cuando estamos hablando de estas de disolución y liquidación del régimen patrimonial, que también pueden haber a partir que hay tres tipos de régimen patrimonial, como son el de separación de bienes,
el de comunidad diferida y de participación de la ganancia. La ley establece un cuarto que puede ser definido a partir de uno de los intervinientes, que claro, tiene que ser o similar a estos tres que he mencionado, o tiene que ser otro posterior, pero que siempre y cuando no vulnere la naturaleza del derecho de familia y de las partes también, ¿verdad? En la práctica no se crean este tipo de régimen patrimonial, pero indistintamente esa situación, a partir de eso pueden llegar una de las partes a integrar el proceso, ¿no? Los litisconsorcios facultativos o necesarios, en la medida que sean promovidos, en la medida que sean voluntarios u obligatorios, pues también, ¿verdad? Una vez llegan al proceso entre ellos, ¿verdad? O entre otros, pues se quedan hasta la sentencia y luego su transitoriedad, ¿verdad? No es todo claro y adquiere incluso, pues, por expresa disposición legal el carácter y las facultades de parte. ¿Por qué? Porque a partir de situación a ellos les puede afectar lo de la sentencia. Ahora bien, cuando se habla de la dualidad de partes, el concepto de partes exige a su vez identificar el concepto de dualidad de partes. Esto es que el actor siempre debe tener un opositor. Estoy hablando de proceso contencioso, ¿va? Y que a su vez el opositor tendrá un legítimo contradictor, que es el actor. Esa es una relación doble de acción-contradicción, es decir, todo proceso implica la existencia de dos partes, y eso en el proceso, ¿va? Y solo existirá dos partes en un proceso, nunca habrán más de dos partes, porque estamos hablando parte demandante, parte demandada, ¿va? El actor por un lado y el opositor en el otro, que pretenden por un lado y el que se resiste en el otro. ¿Sí? Se logra comprender, es decir, esto a partir de quién podemos entender como interviniente, como litisconsorte, ¿verdad? En esa dualidad de partes. Ahora bien, la determinación de partes o partes procesales, ¿verdad? Deben de ser determinadas o al menos determinables, ¿verdad? No se permite, ¿verdad?, lo que se conoce como indeterminada de las partes, es decir, que se demande a X personas, ¿verdad? Que en la práctica, en materia de familia y sobre todo, como les digo, en situaciones de unión no matrimonial, generalmente no se le puede exigir al conviviente que solicita la declaración judicial de unión no matrimonial que diga quiénes van a ser los demandados. Hay que darle trámite al proceso porque generalmente no puede saber quiénes van a ser las partes, ¿va? Al menos no lo va a saber, ¿va? ¿No? Y por ende, pues, no se permite lo que se conoce como indeterminados de partes, pero en este supuesto, a partir de que en materia de familia deben de ser, ¿verdad?, darse de manera expedito el trámite del proceso, la parte actora debe estar suficientemente determinada y así lo exige, ¿verdad?, la ley procesal de familia, que de acuerdo incluso pues a sus articulados, pues las partes deben estar determinadas, ¿verdad? Y desde el punto de vista práctico, siempre se determina la parte demandante, porque es posible que la parte demandada solo sea determinable con posterioridad, ¿verdad? Determinable sobre todo si hay un opositor al derecho que se alega por la parte actora, ¿va? Sin embargo, no es del todo cierto que la parte demandada sea determinable con posterioridad, sino que la parte demandada, ¿va?, siendo incluso determinada desde el principio. Es decir, ¿a quién voy a demandar? Pero hay situaciones, como les digo, como el caso que les he mencionado de unión matrimonial, que no se puede establecer ahí y solo se hará pues comparecer previo el cumplimiento de algunos requisitos que desde un principio debe precisar, ¿verdad?, la parte demandante o actora, como por ejemplo situaciones que pueden generar, ¿verdad?, y sobre todo también a partir de que puede saber o no quiénes representan la sucesión, ¿verdad? Pero imaginémonos que sí sepa, pero desconoce el domicilio y su residencia de esta parte, ¿verdad? En ese caso puede perfectamente pues iniciarse por medio de, ¿cómo que se llama este?
por medio de edicto, ¿verdad? Que se puede establecer para eso porque se desconoce el paradero del demandado, perdón, y no es determinación de la parte, sino simplemente un aspecto que debe aclararse para lograr una adecuada integración del contradictorio. Es decir, que se emite el edicto y a la vez para que las partes, edicto que se publica en un diario de mayor circulación, ¿verdad? Y que obviamente se espera para que las partes lleguen lo lean y lleguen, ¿verdad? Y no debemos decir que no obstante a eso, pues algunos sostienen que la parte demandante debe ser determinada claramente, ¿verdad? Y la demandada no. Pero, o sea, hay situaciones que también, ¿verdad? Generan una duda, pues, porque no se le puede obligar a la parte que diga, bueno, mire, dígame quién en realidad es, ¿verdad? Si no se le puede exigir más aspectos, pues. Ahora bien, las partes deben estar siempre determinadas. Eso es indistintamente, se promueven o no los procesos, como por ejemplo el demandante, ¿verdad? Donde es aquel que presenta la demanda y pone en movimiento el aparato jurisdiccional estatal, ¿verdad? ¿Con qué? Con la presentación de esa demanda. Y siempre incluso estará debidamente identificado y siempre que se encuentre determinado. Pensar que el demandado, ¿verdad?, puede ser al menos determinable, ¿verdad?, se presta en confusiones y en la medida que el demandado será siempre determinado, solo que en algunos eventos su comparecencia, ¿verdad?, solo procederá previo al cumplimiento de algunos requisitos, ¿verdad?, que establece el artículo 42 o en algunas disposiciones dependiendo de el tipo de pretensión que se plantea. Y en el peor de los casos, por una ficción legal, alguien deberá comparecer por ellos y son los, incluso pues puedes aparecer como de los curadores al ítem, ¿verdad? No sé si han escuchado eso en materia de civil, que se pueden establecer, es decir, si no hay gente que representa la sucesión, pues estos curadores, pues obviamente son los que representan al demandado, aunque en materia de familia, como les digo, no se debe ser tan rígido como puede ser en materia civil, ¿verdad? Ahora bien, con la determinación de partes y la dualidad de partes, lo que se pretende incluso, ¿verdad?, es la perfecta integración, ¿verdad?, del contradictorio. Y si este se integra una vez que se ha constituido esa relación jurídico-procesal compleja. Es decir, una vez se notifica la providencia o la primera providencia, que es la admisión de la demanda, de la demanda, que es donde se ha verificado ese análisis por parte del juez, ¿verdad? La primera providencia es vinculante, ¿verdad?, al actor y opositor, que se trata de una perfecta bilateral de audiencia, es decir, porque al actor porque se admite su demanda y al demandado porque se ordena su emplazamiento, ¿verdad?, en ese mismo acto. Ahora bien, ¿quiénes integran el contradictorio? Obviamente las partes. ¿Quiénes son las partes? Aquellas que piden en nombre propio o por quien se pide frente a otro, ¿verdad? Y esto pues la tutela jurisdiccional concreta o sentencia favorable de acuerdo a la pretensión que se plantea, ¿verdad? Eso para establecerlo. Hay otras materias como en penal, ¿verdad?, que se establece una situación del juzgamiento, ¿verdad?, pero allá no estamos hablando de partes, ¿verdad?, sino a quienes se están acusando, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? ¿Quién podría ser entonces tercero? Aquel que no es parte y aquel que no ha determinado en el proceso, entre otros, ¿verdad? Pero el tercero, sin ser parte, puede convertirse en parte y puede llegar al proceso. Esto voluntariamente o forzadamente, por voluntad de la parte o por ministerio de ley. Es decir, cuando hablo de ministerio de ley, hablo de pretensiones que son obligación, ¿verdad? Como por ejemplo, ya les había dicho en el caso de alimentos, ¿verdad?, donde el progenitor puede decir, mire, ¿verdad?, el demandado, yo tengo obligación hasta con mi actual pareja y con mi nuevo hijo que tengo, entonces ahí puedo decir, mire, yo tengo obligación también con mis hijos que me están pidiendo alimento, pero también frente a esta criatura que también yo estoy comprobando que debo
o estoy a favor, o tengo obligación, ¿verdad? Para con él, ¿verdad? ¿Logra entender a todo esto de lo que estamos hablando de los terceros? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Logramos entender? Sí, sí. Vaya, Para mí, debo por lo menos, está claro. vaya, también debemos de entender que terceros en sentido procesal o formal son aquellos que no han intervenido en el proceso entre otros sujetos, ¿verdad? Procesal, sentido procesal o formal, ¿verdad? Eso es el sentido procesal o formal, como se los he puesto acá a ustedes, tercero, ¿verdad? Y tercero, en el sentido sustancial o material, son aquellos que no tienen ninguna relación con las titulares del derecho sustancial o material, son totalmente ajenos a esa relación sustancial, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo que estamos hablando de los terceros coadyuvantes, terceros excluyentes, ¿verdad? Entonces, a partir de esa situación podemos entender que la doctrina hace una situación, ¿verdad? De incluso hasta quiénes son los terceros principales, ¿verdad? Para determinarlos. Y como lo ven aquí en la diapositiva, como se los pongo a ustedes, son aquellos que tienen, esos terceros principales son todos aquellos que tienen un interés propio e independiente al lado de alguna de las partes o contra las partes, y estos terceros son los litisconsortes y los terceristas, que pueden incluso haber, ¿verdad? Cuando hablamos principales, es eso, ¿verdad? Aquí, aunque yo les he explicado de uno de los terceros, ¿verdad? Porque la doctrina lo establece y lo va definiendo de esa forma, pero acá los únicos que podemos ver son los terceros principales, ¿verdad? Esas terceristas siempre son terceros excluyentes cuando se trata de tercerías simples o calificadas, incluso pues sus pretensiones son incompatibles con las partes originarias, y que puede incluso, ¿verdad? Existir un nexo jurídico frente a las partes que legitimen su intervención. Cuando estamos hablando de estos terceros excluyentes, ya les dije el caso típico, ¿verdad? Las instituciones financieras que obviamente no tienen un interés para ese caso, ¿verdad? Cuando hablamos de terceros son aquellos que están en una de la protección propia, pero al lado o conjuntamente a alguna de las partes. Eso estamos hablando de los terceros coadyuvantes, no para excluir alguna de ellas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Para unirse a alguna contra la otra y tienen un interés, ¿verdad? Que es independiente del interés del demandante o del demandado, pero al lado de alguno de ellos, y esos terceros son los, incluso pues, los coadyuvantes que pueden establecerse ya como litisconsorcio o litisconsorte, ¿verdad? Que pueden haber en ese. Hay clasificación incluso de los litisconsortes, tal cual yo se los he puesto y la ley lo establece, aunque ya se los he explicado, ¿verdad? En lo que estamos, esta clase, ¿verdad? Los litisconsorcios necesarios, que también denominados como litigantes comunes, ¿verdad? Asociaciones que son una asociación de litigantes asociados, litigantes de igualdad en condiciones que se necesitan, que se deben de integrar, ¿verdad? Y son aquellos que deben de existir en el proceso al momento de dictar una sentencia. Que es indispensable que la sentencia se pronuncie con respecto a todos los litisconsortes, porque si no se pronuncia la sentencia con respecto a todos, incluso pues puede haber una situación, ¿verdad?, que le puede generar, ¿verdad?, una afectación directa a alguno de las partes, ¿verdad?, que obviamente también había que potenciar su derecho de defensa, si no pues también se lo vulneramos, ¿verdad?, en ese caso, ¿verdad? Los litisconsorcios facultativos, también clasificados facultativos por activo o facultativos por pasivo, es cuando incluso, ¿verdad?, si bien se tiene un interés propio o en todo caso independiente, la sentencia no afecta a aquellos que no han sido intervenidos, ¿verdad? Si la sentencia es favorable a la parte de quienes incluso pudieran haber ayudado, de haber querido, eso significa que su sustanciación sea favorable porque ellos les queda a salvo las acciones y sus pretensiones
van en un proceso de economía procesal, pero perfectamente pueden quedarse por fuera. Les ponía el caso de la conviviente. Para el caso de ustedes, ¿verdad? Que la conviviente les dije, ¿verdad? Hubo un caso incluso ya hace años, ¿verdad? Donde se estableció por parte del juzgado de Soyapango una situación donde la conviviente, ¿verdad? Bueno, el señor, el conviviente, que era el que había fallecido, había entablado una convivencia tanto como con madre y con hija, ¿verdad? La madre y la hija que era mayor de edad, obviamente, ¿verdad? Entonces, a partir de esa situación, la madre había entablado la demanda, ¿verdad? A partir de que el señor falleció, y posteriormente la hija se incluyó porque dijo, bueno, dicho señor, ¿verdad? Convivía tanto con ambas señoras, ¿verdad? Entonces, ellas perfectamente entablaron, primeramente contestó la demanda y reconvino, y posteriormente, ¿verdad? Entabló una demanda por aparte que se estaba queriendo acumular, ¿verdad? En proceso, ¿verdad? Entonces acá incluso se decía para situaciones de incluso tomar como tercero, ¿verdad? A esta otra conviviente que venía a partir de el caso de establecerse porque contestaba la demanda, ¿verdad? Y entonces ahí eran los tipos de litisconsorcio. Estos, bueno, los sujetos ya se los había puesto a ustedes, ¿verdad? A partir de las atribuciones que el juez, también de las partes que se los había mencionado la clase anterior, tanto para el juez como las partes. También les había puesto como sujetos procesales al procurador de familia adscrito. Cuando hablamos del procurador de familia adscrito, también debo de establecer, ¿verdad?, que este es parte integrante del proceso, ¿verdad? Porque no solamente es una situación de que el procurador, ¿verdad?, como parte integrante, que ya les había hablado a ustedes, que no solamente tiene la calidad de ente fiscalizador y representante del procurador, sino que también puede perfectamente representar a una de las partes, ¿verdad? Y que esto genere también situaciones, ¿verdad?, de que el juez, pues, en la parte, el procurador tiene una actividad, una situación activa o pasiva, bueno, en este caso pasiva, como representante del parte demandada, ¿verdad? Esa, digamos, del procurador, de su actuación dentro del proceso, ¿verdad? Y en la estructura del proceso que también propiamente tal se establece, ¿verdad? Entonces, acá, pues, el procurador es una figura tan necesaria, ¿verdad?, como ente fiscalizador y como parte, ¿verdad? Que eso, aunque ya les había hablado a ustedes, pues es necesario tomar en cuenta, ¿verdad?, la calidad de dicho funcionario, que aparte del artículo 194 de la Constitución y como consecuencia también del 38, les decía, 738 de la ley orgánica de la PGR. Se los había mencionado la clase anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso como sujeto procesal del procurador, ¿verdad? Debo decir también, ¿verdad?, que el rol del juez o jueza como director del proceso es un sujeto procesal activo y no es un simple espectador que debe darle impulso al proceso de manera oficiosa y que también evitar que éste se paralice, ¿verdad? Esto va en consonancia también con los principios que también se acuerda que hablamos del dispositivo de oficiosidad, ya que pueden incluso, pues, estar en una discusión como objeto de la pretensión, ¿verdad?, que los derechos que por su naturaleza son irrenunciables, como son los derechos, ¿verdad?, de las personas que no han alcanzado la mayoría de edad o que pueden tener urgente resolver los casos para proteger el interés de la familia. El papel del juez es de incluso, pues, un tercero imparcial que vela porque se cumplan las garantías del proceso y en todos los casos sometidos al conocimiento de su decisión, como todo funcionario judicial en sus actuaciones
que debe estar incluso libre de toda clase de compromiso. ¿Esto para qué? Para cumplir con su deber de imparcialidad, que le permite incluso ejercer la jurisdicción que le compete, ¿verdad? Con total independencia, tanto de factores internos como factores externos, ¿verdad? Su compromiso debe ser únicamente impartir justicia, fundamentando sus decisiones como el órgano jurídico vigente que comprende incluso pues lo regulado en la Constitución, los tratados y convenciones internacionales de la ley, ¿verdad? Esto a partir de que también de la atribución propia que como sujeto procesal tiene el juez, ¿verdad? Y que puede establecerse a partir de esto, ¿verdad? También habíamos hablado un tanto en la clase anterior que esto de la parte del hecho de la atribución de ese rol del juez en materia de familia, también la ley procesal de familia regula algunas atribuciones al juez que está autorizando para ejercer de oficio. Y esto tanto como puede ser la competencia. ¿Se acuerda cuando hablamos en la clase anterior de la jurisdicción, perdón, que estábamos hablando de cuándo iba a ser su competencia, de su alcance, de acuerdo a dónde se está ejerciendo como juez, ¿verdad? El artículo 6 le establece esa competencia que se debe hacer. También la competencia que tiene también para admitir o rechazar pruebas, ya sean pruebas que si se admiten, pues son pruebas idóneas, ¿verdad? Si se rechazan pruebas, obviamente son pruebas impertinentes o inútiles. También imponer a las partes o a su apoderado sanciones previstas incluso de la ley, ¿verdad? El decretar incluso también medidas cautelares y también retirarse de las audiencias a quienes perturben indebidamente el proceso. Es decir, el juez puede ordenar que eso que susciten, ¿verdad?, dentro del proceso, ¿verdad?, porque no se está generando de manera acorde. La ley es en ese artículo 6 lo establece. También el artículo 7, siempre de la Ley Procesal de Familia, regula los deberes del juez, dentro de los cuales está comprendida, y eso en primer lugar, ¿verdad?, la de ser director del proceso, y de manera expresa se enumera incluso en ese artículo, ¿verdad? Si ustedes le dan lectura de ese artículo 7 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, menciona que se que el juez está obligado incluso, ¿verdad?, a emplear las facultades que le concede la ley, y esto para direccionar el proceso, a dar el trámite que legalmente corresponde a la pretensión, es decir, que la pretensión se siga de manera correcta, ¿verdad? Porque las partes puede ser que promuevan un proceso y el juez diga, bueno, miren, no, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de filiación ineficaz y nulidad de partida de matrimonio, metiéndonos en ese tema, el Código de Familia y el Código Civil no establecen un propio establecimiento cuándo debemos de ser nulidad de partida de nacimiento y cuándo debe ser nulidad de partida de nacimiento conforme al 196 del Código de Familia, 1551 y siguiente del Código Civil, y cuándo debe de ser filiación ineficaz que establece el 138 del Código de Familia, ¿sí? Cuando hablamos de esas dos figuras, ¿verdad?, porque las leyes procesales de familia, sea Código de Familia, Ley Procesal de Familia, no establece una situación. Sin embargo, cuando hablamos de filiación ineficaz, en esa ineficacia es una especie de nulidad. Entonces, perfectamente, por el principio iure novi curia, o el juez sabe de derecho, el juez perfectamente puede dar el direccionamiento. Si se promovió como nulidad, pasarlo a filiación ineficaz. ¿Me explico? Eso pueden haber para que el juez también dé un trámite que legalmente corresponda a la pretensión, ¿verdad? También delegar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos, y esto sometido a su conocimiento y decisión, respetando obviamente el derecho de defensa de las partes. ¿Se acuerdan que también les puse a ustedes para el caso del 139, literal B, de la Ley Procesal de Familia, donde se hablaba también aspectos en los cuales el juez de manera oficiosa podría hacer con alimentos, ¿verdad?, establecerlo, solicitarlo? Pues ahí estamos viendo que es el derecho de defensa de las partes. Ahora bien, declarar las nulidades y disponer también las diligencias que se persiguen y evitarlas. Es decir, cuando estamos hablando que el juez debe evitar nulidades, esto estamos hablando de nulidades procesales, no nulidades sustantivas, ¿verdad? Es decir, que se hayan
hecho bien los actos procesales, emplazamiento, notificaciones, ¿verdad? A esa situación se refiere el artículo 7, ¿verdad? Cuando habla de las nulidades y de poner diligencias que persigan evitar, ¿verdad?, cualquier acto que entorpezcan el trámite del proceso. Asimismo, ordenar las medidas conducentes para evitar una sentencia inhibitoria. Cuando hablamos de sentencia inhibitoria, es que sea una sentencia que vaya contra de las partes, ¿verdad? Entonces, eso es que se debe de establecer, ¿verdad? Que no hay una situación contra, por ejemplo, el del hijo que se le vaya a perjudicar, ¿verdad? Entonces, también resolver los asuntos sometidos a su decisión, ¿verdad? Y no obstante oscuridad, insuficiencia o vacío legal. Eso es el mismo ejemplo podemos hacer de la filiación ineficaz o nulidad de partida de nacimiento, que les ponía yo el ejemplo, que también se da una situación que obviamente el juez tenga que direccionar bien el proceso, ¿verdad? A partir de que la ley procesal de familia nos dan un direccionamiento, nos dan una forma de darle trámite, pero sí mediante jurisprudencia, por cámaras, ¿verdad? Sentencias emanadas por cámara o por sala de lo civil que nos puedan orientar, ¿verdad? También decidir las peticiones de las partes en los plazos previstos por la ley, ¿verdad? Esto también es una de las obligaciones que tiene el juez para imposibilitar, ¿va?, o para perjudicar a las partes que están promoviendo. También impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita, así como prevenir, ¿verdad?, o sancionar todo acto contrario al deber, lealtad, probidad y buena fe. Esto quiere decir que también, imaginémonos procesos que se promueven de divorcio por la segunda causal y posteriormente la contraparte viene y se allana a la pretensión, y no se han hablado de pretensiones conexas cuando se habla de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, porque la parte demandada está omitiéndolo. Obviamente acá es el juez que se debe de verificar esta situación y, ¿verdad?, advertirla, ¿verdad? ¿Para qué? Para impedir un fraude procesal, ¿verdad? También es una obligación también del juez motivar todas sus resoluciones que emita, para esa motivación propia, así como oír incluso pues a niñas, niños o adolescentes, pero aunque la ley habla de 12 años, pero así como la Convención sobre los Derechos del Niño, la LEPINA en su artículo 10, 94 y 223, siempre la LEPINA establece situaciones que el imperativo de escuchar a los niños no solo se va en la edad de 12 años, superiores a 12 años, como lo establece la Ley Procesal de Familia en su literal J, ¿verdad? Y que incluso le podría hacer, pues, que el juez tenga contacto incluso con por el principio de inmediación, ¿se acuerda? Y de ser posible, dialogar con estos niños y verificar si las situaciones de los padres, pues, van en consonancia, pues, también, ¿verdad?, con lo que se está pidiendo o con lo que se está estableciendo, ¿verdad? Esto para determinarlo. Bueno, no sé si hasta aquí estamos, hay alguna pregunta de lo que hasta ahorita hemos hablado, ¿verdad? A partir de esta situación de que ya hemos hablado de la figura, ¿verdad? Debo decir, ¿verdad? Para el caso de que el juez de familia, por su calidad de director de proceso y por el principio de inmediación, impera en ¿verdad?, para todas las audiencias, ¿verdad?, y que no puede delegar al secretario, como se lo dije antes, ¿verdad?, o a empleado subalterno en la práctica de ningún acto procesal propio del ejercicio de sus funciones, ¿verdad?, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria que hubiera lugar, ¿verdad? Esto a partir de que el juez, ¿verdad?, lo delegue personas de su interés, ¿verdad? Cuando es necesario que el juez sea trasladado al lugar que se deba practicar las pruebas anticipadas, también debe de estar, ¿verdad? Ahora bien, las partes, cuando hablamos de las partes, y así como vimos por los autores, ¿verdad? Debo de decir, ¿verdad?, como un término de conclusión, que las partes son quienes actúan en juicio en la oposición del actor o demandado. Cuando hablamos de el actor, es el que demanda, ¿va? Y el reo, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, o parte demandado, este es aquel que contra quien se va
va el actor, dirige su demanda, ¿verdad? Sí, esto para determinarlo, ¿verdad? Que a quién debemos de establecerlo como demandado, ¿verdad? En el proceso, en el proceso de familia salvadoreño existe procuración obligatoria, como se los dije en la clase anterior, ¿verdad? Ya que el artículo 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia obliga a que toda persona que haya comparecido en el proceso, sea por derecho propio o como representante legal, lo haga por medio de apoderado legalmente constituido, ¿verdad? Y esto con arreglo de la ley, salvo que la misma estuviera autorizada para ejercer la procuración y se represente ella sola. En el caso de un abogado que se quiera representar él solo, ¿verdad? Que obviamente, pues, no solamente es parte procesal, ¿verdad? O parte material, perdón, sino que también por su profesión se puede representar de manera técnica, ¿verdad? Entonces, eso también se puede establecer a partir de que está autorizado para ejercer su procuración, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Debemos de recordar que las partes deben comparecer al proceso por medio de apoderado, como se lo dije antes, pero también para nombrarlo, la misma ley establece facilidades y regulando diferentes formas de otorgarlo. Vamos a ir viendo también esto del poder, ¿verdad? Para que intervenir en general cualquier proceso de familia, el poder, ¿verdad? Se otorga en escritura pública. Bueno, al menos eso lo dice el artículo 11, ¿verdad? Para intervenir en un proceso específico, ¿verdad? Y también para poder otorgar mediante escrito firmado por las partes. Es decir, cuando hablo de escrito firmado por las partes, ¿verdad? La razón que es un escrito simple donde se maneja al juez y ahí, pues, si las partes no lo presenta, obviamente la legitima o por lo menos que se le autentica la firma por medio de notario y ese escrito puede presentarse personalmente o con firma legalizada y cuando hablo de la firma legalizada es la que establece el artículo 54 de la ley de notariado para con el otorgante, ¿verdad? Otra forma de nombrar apoderado también es verbalmente en audiencia, ¿verdad? De lo que se deja constancia incluso en acta e inmediatamente, ¿verdad? Se le concede intervención en el proceso. Solo habla el artículo 11 de la Ley Procesal de Familia. Y esa última forma de nombrar apoderado está en armonía con lo que regula el artículo 23 de la referida ley, o sea, de la Ley Procesal de Familia, que se refiere a la forma de los actos procesales que será la necesaria. ¿Para qué? Para la finalidad perseguida, es decir, qué es lo que pretendemos llegar, ¿verdad? Incluso salvo cuando la ley le determine expresamente y en todo caso se evitará el ritualismo, dice la ley en ese artículo 23. Esas facultades que regulan las normas para nombrar apoderado tienen principalmente como finalidad cumplir con el principio de igualdad procesal, que ambas están representadas por su apoderado y agilizan, ¿verdad?, el trámite del proceso para resolver en el menor tiempo posible las pretensiones discutidas por las partes, ¿verdad? Es decir, es de notar que incluso que para facilitar el acceso a la justicia o la administración de justicia por parte de los justiciables, y esto pues no obstante existir una procuración obligatoria para tramitar el proceso de familia, también incluso pues se prevé, ¿verdad?, a la normativa procesal que las personas de escasos recursos económicos puedan ser representadas, ¿verdad?, por auxiliar, ¿verdad?, designado por el Procurador General de la República, es decir, por defensor público de familia, ya que también el mandato constitucional lo establece, como lo dije antes, en el artículo 94, Romano II, ¿verdad?, en el ordinal primero y segundo, siempre de la Constitución, y que corresponde a dicho funcionario, ¿verdad? En este caso estaría hablando del señor o señora Procurador o Procuradora General de la República, que es velar por la familia de las personas e intereses de niñas, niños y adolescentes y de personas con discapacidad, aunque la misma Constitución habla de incapacidad, pero debemos de tomar en cuenta que es con discapacidad, ¿verdad? Dar asistencia incluso legal a las personas en escasos recursos económicos, ¿verdad? Eso lo establece incluso la Constitución para el Procurador General de la República. Ahora bien, la Procuraduría General de la República forma parte del Ministerio Público, ¿verdad?, en la República de El Salvador, al igual que la Fiscalía, como se los había mencionado, ¿verdad?, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como tres instituciones que son el Ministerio Público, ¿verdad? Ahora bien, los funcionarios titulares son nombrados por elección de segundo
de segundo grado, aunque segundo grado es un tanto cuestionable, pero, pero así le dicen, elecciones de segundo grado, ¿va? Por la Asamblea Legislativa, y que sus respectivas atribuciones están reguladas en primer lugar, ¿va? A nivel constitucional, y luego, ¿verdad?, se rigen en funcionamiento conforme a lo regulado en la respectiva ley orgánica. ¿Cuál ley orgánica? Ley orgánica de la PGR, ¿verdad? En la Procuraduría General de la República existen diferentes unidades especializadas para brindar asistencia legal a los usuarios, y dichas unidades están integradas por equipos de abogados y abogadas que intervienen en los procesos como delegados incluso, ¿verdad?, del señor o señora procurador o procuradora general de la República. Y una de esas unidades es la de familia, y cuyos abogados y abogadas, ¿verdad?, que la integran son los que intervienen en los diferentes procesos y diligencias incluso, pues, que se tramitan en los juzgados y cámaras de familia en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y ya que también en las instituciones tienen filiación o agencias auxiliares en esto, pues en los departamentos del país, incluso pues en los 14 podemos decir de departamentos del país, que para dar un servicio con claridad y eficiencia, ¿verdad? Esto para determinarlo. Insisto, el procurador de familia, ¿verdad?, está designado por el procurador de familia, que es un abogado, ¿verdad? Antes de la reforma que se le hicieron a la ley orgánica de la PGR, no eran abogados, pero hoy es un requisito que debe ser abogado o abogada delegado del señor procurador, y quien interviene en todos los procesos y diligencias de familia que se tramitan con atribuciones específicas, como por ejemplo velar en la familia, como les dije, el 194 de la Constitución, de los niños, niñas, adolescentes, de las personas con discapacidad y de las personas adultos mayores, así como actuar en representación de la parte demandada en los casos previstos por la ley, ¿verdad? Uno de los casos en que el procurador incluso representa a la parte demandada es cuando la demanda no fue contestada por el demandado, y además este no se presenta a la audiencia preliminar, y una vez concluida la fase conciliatoria, ¿verdad?, porque así lo dice el artículo 112, el procurador asume su representación, y la resolución se notifica personalmente al demandado la asunción de su representación, así como la sentencia. Cuando hablamos de la asunción de su representación, es decir, que se le notifica que quién lo va a representar, y existe una excepción a la situación que he mencionado, pues, y es que el procurador no asume la representación del demandado cuando la demanda se promoviera por el procurador, por la Procuraduría General de la República como representante legal del demandante o parte actora, en cuyo caso incluso, pues, el juez designa quién representa al demandado. Eso, cuando designa, es abogado de oficio. Otras instituciones que pueden darse la representación de parte del procurador es la sucesión procesal, y la que yo les hablaba del artículo 18 de la Ley Procesal de Familia, que es cuando la parte falleciera o fuera declarada su muerte presunta. El proceso continuará con sus herederos o con quien representa la sucesión, siempre que por la naturaleza de su pretensión lo permita. Pero si se desconociera quién representa a la sucesión, se le emplazará por medio de edicto, y si no se compareciera, el procurador de familia representa sus intereses, salvo que la otra parte esté representada por la Procuraduría General de la República, y en cuyo caso el juez designará un representante. Cuando habla de representante, obviamente es un abogado de oficio. Insisto, el procurador de familia puede intervenir y hacer uso de sus derechos en todos los actos procesales, así lo establece el 19 en consonancia con el 154 de la Ley Procesal de Familia. También los procuradores de familia, según la ley, ¿verdad?, en el artículo 21, siempre de la Ley Procesal de Familia, deben de ser notificados de todos los actos que se hagan dentro del proceso y o diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Esto para establecerlo. Ahora bien, también debo decir, de los del equipo multidisciplinario, como propiamente tal, ¿verdad?, no son parte, pero son parte integrante de un equipo de especialistas que tiene el tribunal, ¿verdad?, y que se pueden establecer, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, pues, debo decirle que he hablado sobre las partes, ¿verdad?, de los sujetos procesales que se deben establecer. Espero que hayan comprendido, se hayan establecido por parte de ustedes, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Para la próxima clase vamos a continuar
¿verdad? Siempre con los aspectos generales dentro del proceso. Espero seguir con los incidentes, ¿verdad? En este caso de proceso de familia, de generalidades, ¿verdad? Que pueden haber, pero también de todos aspectos propios del proceso de familia, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta acá. Hoy han estado muy callados también, aunque poco participaron al final, pero recuérdense que esto va a ser parte también hasta de preguntas. Va a ser sujeto de hacer también preguntas, ¿verdad? Sí. En el caso de una persona que tenga posibilidades y acuda a la Procuraduría, siempre es atendida, digamos, aunque tenga las posibilidades de pagar la defensa. Sí, lo que pasa es que si usted lee el artículo 94, Romano segundo, Ordinal primero y 2, siempre de la Constitución, ¿verdad? Habla de generalidades. La Procuraduría tiene la obligación, eso es como aspectos de penal, ¿verdad? Que se ha ido en contra de X personas, ¿verdad? Y estas personas pueden perfectamente pagar un abogado que lo represente en materia penal, ¿verdad? Pero una vez detenido se manda a la Procuraduría y ahí lo representa un procurador, ¿verdad? Indistintamente tenga posibilidades económicas de pagar un abogado. No, la idea acá es que se pondere el derecho de defensa de la parte demandada, ¿sí? Y que no se vulnere el derecho de defensa. ¿Se logra comprender? Gracias, licenciado. Sí, logro comprender muy atinada la respuesta y gracias, estamos aprendiendo ahí poco a poco. Ok, bueno, pues si no hay más. ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? En este caso, entonces, la Procuraduría es la que se encarga de las dos partes, tanto del demandado como el demandante. Vuelvo y repito, cuando hay esa situación que la Procuraduría ha promovido, la demanda, ¿verdad? No puede representar a la parte demandada, ¿verdad? Por lo que les decía. ¿Y en las audiencias, cómo se hacen entonces las audiencias? Se nombra un abogado de oficio, como les expliqué en el desarrollo de esta clase. Un abogado de oficio, que cuando hablamos de abogado de oficio, el juez nombra un abogado que quiera asistirlo de manera gratuita a la parte demandada. Entonces, por eso hablo abogado de oficio. Generalmente también dan esa asistencia jurídica gratuita, ¿verdad? Las universidades acreditadas en todo el país, ¿verdad? Entonces, ahí también tómelo en cuenta eso. ¿Se entiende? Gracias, sí, licenciado. Es que esa era como mi duda, que a la hora de la audiencia, cómo se hacía, ¿verdad? Pero sí, gracias. Ok, bueno, insistirle, el examen, para los que han diferido el examen, va a ser de manera, ¿cómo que se llama esto? Oral, ¿verdad? El examen diferido, ¿verdad? Y que lo hayan hecho. Tienen hasta este 2 de septiembre para tramitarlo, el examen diferido, si no se quedan sin nota. Les repito esto, ¿verdad? El examen va a ser tentativamente para el próximo lunes, ¿verdad? Para las partes, porque vamos a hacerlo el examen posteriormente a el desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces, esto digo porque para quienes no han hecho el examen diferido, ¿sí? En todo caso, voy a estar mandando por correos aviso en la plataforma Moodle, ¿verdad? O aula virtual de la UTEC para que estén pendientes de ello, ¿verdad? Entonces, solamente eso, las notas van a estar subidas, tenemos hasta según la universidad, hasta el 4 de septiembre para subirlas, ¿verdad? Voy a tratar de manera de hacerlo lo más pronto posible, pero estaba viendo si había revisiones o en todo caso para los que están difiriendo el examen. Por esa razón no he subido notas, ¿verdad? Si no hay aquí, nos quedamos pues para la próxima clase, que será el próximo lunes 4 de septiembre. Si no hay preguntas. Muchas gracias, licenciado. Bueno, que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick.
Buenas noches.